días, exalumnos. Voy a tratar de hacer un resumen didáctico de lo que es la Ley General de Inspección, sobre todo en la parte más importante, que es la atención a los inspectores de trabajo, que aparentemente no se les da la importancia debida, sin tomar en cuenta que la no atención a un inspector de trabajo le va a generar al empleador una multa de 5 UITs, que probablemente para algunas empresas no sea mucho, pero para muchas empresas es un montón. Y no solamente va el tema de la multa de la no atención, sino también el tema en hacer esperar al inspector más del tiempo debido. El inspector va a tener una tolerancia de solo 15 minutos. Solo va a esperar 15 minutos. Si no atendemos al inspector en 15 minutos, esto va a ser considerado como un acto de obstrucción a la inspección y también le va a generar una multa de 5 UITs. Esas multas tan altas tienen una finalidad. Y la finalidad es hacer que los empleadores cumplan con su deber de atender al inspector de trabajo. ¿Para qué es la inspección de trabajo? La inspección de trabajo tiene por finalidad recaudarle recursos a la SUNAFIL, que es ahora la entidad que efectúa las inspecciones, o eventualmente a las direcciones regionales de trabajo en algunas regiones del Perú, donde la SUNAFIL todavía no se termina de implementar. Ya estamos casi a un 99% de implementación de la SUNAFIL a nivel nacional, pero todavía quedan algunas regiones donde no existe la cantidad suficiente de inspectores para atender las inspecciones laborales, y las direcciones regionales de trabajo mantienen inspectores, pero son muy pocas. La idea de la inspección laboral es prevenir el conflicto social. La idea de la inspección laboral es lograr paz social. ¿Y por qué es importante lograr la paz social? Porque con paz social el desarrollo de la empresa, el desarrollo de la sociedad, el desarrollo del país se puede dar. Si estamos en una situación de conflicto, el desarrollo del país no se va a dar, el desarrollo de la empresa no se va a dar. Entonces lo que busca la inspección es propugnar la paz social. ¿Y cómo logramos esa paz social? Verificando que el empleador cumpla con sus obligaciones convencionales y legales en materia laboral. Esa es la razón de ser de la inspección laboral. Una finalidad inmediata es buscar el cumplimiento de las disposiciones legales legales y convencionales en materia laboral, y una finalidad inmediata, la paz social. Lo más lejano, la paz social. Eso es lo que buscamos, eso es lo que se quiere. Insisto, porque eso permite el desarrollo de la sociedad. El proceso de inspección se sustenta en varios principios. Lo más importante, el de legalidad. Es muy frecuente, porque por cierto todo sistema es perfectible, es muy frecuente que los inspectores de trabajo asuman en determinadas situaciones, asuman la función de abogado del trabajador. Si bien el derecho del trabajo es un derecho protector en el cual se reconoce que existen una parte débil y una parte fuerte de la relación, entendida como la parte débil, el trabajador, y la parte fuerte, el empleador, eso no implica que el inspector de trabajo sea el abogado defensor del trabajador. El inspector de trabajo es un funcionario público cuya finalidad es verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y convencionales en materia laboral. Esa es su función, no es abogado del trabajador. Bajo esta premisa, las actuaciones del inspector de trabajo se tienen que sujetar a lo que dice la ley. No se puede ir más allá de lo que diga la ley. Si estamos en un proceso de verificación de despido de hecho o despido arbitrario, que es una de las inspecciones que con más frecuencia se realizan, ¿qué es lo que tiene que verificar el inspector? Tiene que verificar la fecha de ingreso, la fecha de cese, la remuneración percibida, el motivo del cese, si se ha enviado o no se ha enviado una carta de imputación de cargos, si se ha enviado o no una carta de despido, y punto. Tomará la manifestación de la parte reclamante del trabajador, la manifestación del empleador, y se acaba la diligencia.
El inspector en una inspección de contratación de despido de hecho no puede hacer un recorrido para la empresa y entrevistar, por ejemplo, en una contratación de despido de hecho, entrevistar a otros trabajadores. Eso lo puede hacer en una diligencia de inspección ordinaria, pero no en una de contratación de despido arbitrario. Porque en la contratación de despido arbitrario se va a constatar un hecho específico. Voy a ver si a ese trabajador lo despidieron o no lo despidieron, y si lo despidieron, si siguió o no se siguió el procedimiento establecido en la ley. Eso es lo que dice la orden de inspección. Entonces el inspector se tiene que sujetar a la orden de inspección. Si el inspector, como consecuencia de un procedimiento simple de constatación de despido de hecho, nota que hay algunos otros incumplimientos, entonces tendrá que solicitar una ampliación de su orden de inspección, y con esa ampliación de la orden de inspección recién podrá realizar esos otros actos. ¿Qué es lo que le quiero decir con todo esto? Cuando se presente un inspector de trabajo a su centro de trabajo, ustedes tienen el derecho de decirle al inspector la obligación: ¿quién es usted? Enséñeme su photocheck. Si yo desconfío del inspector, tengo la posibilidad, porque en la parte de atrás del photocheck hay un número 0800 donde podemos llamar para verificar si el inspector efectivamente ha sido designado o no ha sido designado para realizar esa labor. Si somos desconfiados, normalmente con el photocheck es suficiente, ¿no? Y tenemos que ver la orden de inspección, qué es lo que va a constatar. Si la orden de inspección le dice que es una constatación de despido de hecho, nos vamos a limitar a la constatación de despido de hecho. Si la orden es de una verificación de inspección ordinaria, entonces el inspector sí nos va a poder pedir cualquier documento que se le ocurra. Y tenemos la obligación de mostrarle y entregarle copia de los documentos que el inspector nos pida. Por cierto, hace unos días, el día de ayer exactamente, en una empresa X, me llama por teléfono y me dice: doctor, ha venido un inspector de trabajo y quiere copia de todas las boletas. ¿Se las tengo que dar? Sí, por supuesto se las tienes que dar. Pero doctor, son 1.700 boletas, se las tiene que dar. ¿Quién asume el costo? La empresa. No el inspector. No le podemos decir al inspector: acá están las boletas, sáquenle usted copia. No, es nuestra obligación entregarle copia de esos documentos al inspector. Por supuesto que un pedido de ese tamaño es desproporcionado. Dice el inspector: señor, ¿qué está buscando? Haga un muestreo y pídame de 5, de 10, de 15, de 20 trabajadores. No todos los trabajadores, los inspectores son razonables, por cierto. Pero toda la información que nos pida el inspector se la tenemos que entregar. Es parte de nuestra obligación como inspeccionados y es un derecho del inspector. Además del principio de legalidad, otro principio importantísimo dentro del proceso de inspección y que es propio del derecho laboral es el de primacía de la realidad. ¿Qué implica el principio de primacía de la realidad? Implica el reconocimiento de la existencia de más de una verdad. Yo siempre le pregunto a mis alumnos en clase: ¿cuántas verdades existen? Y le pregunto a ustedes: ¿cuántas verdades existen? ¿Existe una única verdad? ¿Existen 2, 3, 4, 5, 10 verdades? ¿Cuántas verdades existen? ¿Qué cosa es la verdad, para empezar? La verdad es una apreciación que tenemos sobre un hecho determinado. ¿Ok? Dependemos de cómo apreciamos una determinada situación. Dependiendo de cómo valoremos una determinada situación, vamos a llegar a una verdad. Y van a haber tantas verdades como personas existan en el mundo, sin que eso signifique de que no podemos llegar al concepto de verdad absoluta. Pero cada uno de nosotros, si actuamos de buena fe, podemos tener una apreciación distinta sobre un hecho determinado. ¿Ok? Bueno, eso el legislador lo ha asumido y va a decir: bueno, señores, por lo menos hay dos verdades en materia laboral. Una verdad documental, una verdad que se refleja en documentos, y otra verdad que es lo que realmente pasa en una determinada situación. Lo ponemos como un ejemplo. Tenemos a una secretaria, a la secretaria del gerente general de la compañía, o a la jefa de recursos humanos, o jefe de recursos humanos, para que no me digan que discrimino. Jefa o jefe de recursos humanos. ¿Ok? Ese señor o esa señorita tiene un contrato de honorarios profesionales, locación de servicios. Gira recibos por honorarios profesionales. ¿Ok? Pero es el jefe o la jefa de recursos humanos. ¿Es trabajador? Es un locador. Documentalmente es un locador. ¿Por qué? Porque está el contrato de locación de servicios, que así lo dice, y están los recibos por honorarios profesionales, que significan rentas de cuarta categoría, que evidencian la prestación de un servicio independiente. Eso es lo que dicen los documentos. Pero en la práctica, el señor está sujeto a un horario de trabajo. El señor tiene una oficina, o la señora, o
señorita. Tiene una secretaria. Cumple funciones directrices dentro de la empresa. Dejó de ser un locador para convertirse en un trabajador. Entonces, por primacía de la realidad, esa persona no va a ser locador, va a ser un trabajador. Y en virtud a ello, el inspector de trabajo le va a decir: bueno, señores, el registro de control de asistencia le ha pagado gratificaciones, le ha otorgado vacaciones, le paga asignación familiar y le va a exigir el cumplimiento de todas las obligaciones legales que existen en materia laboral respecto a los beneficios sociales, por primacía de la realidad. Principio muy importante que los inspectores aplican y pueden aplicar porque la ley así los aplica. Otro de los principios que los inspectores chequean al milímetro es el tema de la irrenunciabilidad de derechos. Muchas personas creen que porque hacemos que el trabajador firme una declaración diciendo, por ejemplo, no, yo voy a trabajar horas extras. Eso también es una postura que me hicieron el día de hoy. En una empresa tienen por política que pagan horas extras a partir del minuto 21. Es decir, si mi hora de salida es a las 5 de la tarde y yo me voy a las 5 y 20, no me pagan horas extras. Si me voy a las 6, sí me van a pagar horas extras, pero solo por 39 minutos, porque los primeros 20 minutos no pagan horas extras. ¿Eso está bien? Está mal. Está mal. ¿Qué cosa es la hora extra? La hora extra es la jornada extraordinaria que yo hago después o antes de mi jornada laboral. Porque también hay horas extras. Si mi hora de entrada es a las 8 de la mañana y yo llego a las 7, estoy haciendo una hora extra. Si mi hora de salida es a las 5 de la tarde y me voy a las 6, son 2 horas extras que he hecho en ese día. Entonces no es que los primeros 20 minutos o los 20 minutos anteriores a la fecha, a la hora de inicio de la jornada laboral, no hay horas extras, no van a ser horas extras. Esta empresa, dentro de su política, aparte de estos 20 minutos, dice que si la hora extra no está autorizada por el jefe inmediato anterior, tampoco se paga. Entonces, como tú eres un trabajador muy responsable y te quedaste 4 horas más porque tenías que terminar tu trabajo, entonces no te pagas horas extras porque nadie te las autorizó. Mentira. Irrenunciabilidad de derecho. A ese trabajador hay que pagarle horas extras. Este principio de renunciabilidad de derechos está por encima de cualquier documento que firme el trabajador. Yo no puedo decir, no, yo soy un super trabajador. Quiero trabajar 12 horas diarias, ganar 930 soles y trabajar los 7 días de la semana. Me aburro en mi casa. No puedo. La ley me va a decir, no señor, tiene que trabajar 6 días a la semana como máximo. Si trabaja 7, tiene que pagar la sobretasa del 100% por el séptimo día trabajado. Si trabaja más de 8 horas diarias promedio, tiene que pagarle horas extras por esas horas adicionales. Y todo eso por el principio de irrenunciabilidad de derechos. No podemos decir al inspector nuevamente, no, mira, acá está el documento firmado por el trabajador que dice que esos beneficios no los quiere. No podemos hacer eso. Irrenunciabilidad de derechos. Estos tres principios que los inspectores los tienen muy presentes y que los revisan con mucha frecuencia en los procesos de inspección, son importantes y hay que tenerlos presentes. No podemos burlarle derechos a los trabajadores. Si un empleador le paga 1000 soles de más al trabajador, qué buen empleador, vamos a felicitarlo. Pero si le paga un centavo menos, qué mal empleador, vamos a multarlo. ¿Ok? Otra de las situaciones que los inspectores revisan con frecuencia y son actos que pasan todos los días, ¿no? Son los famosos descuentos que le hacemos al trabajador. La remuneración del trabajador es intocable. Solamente podemos deducir aquellas cosas que la ley expresamente nos autoriza, como por ejemplo el impuesto a la renta, los aportes a la AFP, los descuentos de cuotas sindicales, los descuentos de cooperativas de trabajadores, porque la ley nos obliga a hacer los descuentos a los trabajadores. Más nada. Y todas aquellas sumas que el trabajador nos autorice expresamente. ¿Acá alguno trabaja, no? ¿Sí? Ok. Los que trabajan, sus empresas le dan photocheck, o le dan celular, o les dan una laptop. ¿Sí? ¿Qué pasa si se les pierde el photocheck? ¿Se los cobran? ¿Y cuánto les cobran? 10 soles, 15 soles, 30 soles, ¿no? ¿Cuánto le cuesta el photocheck a la empresa? 2 soles, 1 sol, 1 sol 50. ¿Por qué le cobro esa cantidad de dinero? No, para que aprendan que no tienen que perder el photocheck. ¿Yo le puedo descontar el photocheck al trabajador? No. ¿Y por qué no le puedo descontar el photocheck al trabajador? Porque me interesa a mí como empleador identificarlo.
Me interesa a mí como empleador que él tenga un medio para poder marcar su ingreso a la empresa, su salida a la empresa y controlar su asistencia a la empresa. Para eso es photocheck, para identificación o para marcación. Si yo le doy un teléfono al trabajador y le digo a ANSI, toma ANSI un teléfono porque quiero que estés comunicada, y yo como empresa pago el teléfono, y el día de mañana a ANSI se le pierde, le roban, lo que sea el teléfono, tampoco se lo puedo descontar. El teléfono es mío, no es de ella, es mío. Y la cosa se pierde para su dueño, se pierde para mí. ANSI no me pidió el teléfono. Yo se lo quise dar porque quiero estar comunicada con ella. Porque quiero que ella se comunique con los clientes y que los clientes lo ubiquen a ella. Es mi teléfono y se pierde, yo lo tengo que pagar, no ella. Entonces, ese tipo de descuentos que también le hacemos a los trabajadores bajo el rubro otros descuentos, el inspector nos va a preguntar, ¿y estos otros descuentos qué significan? ¿Qué le descontó al trabajador? Si el inspector detecta que ese descuento es porque perdió el teléfono ANSI, en ese caso me van a requerir que yo le devuelva la plata. Y si no le devuelvo la plata frente a ese requerimiento, me van a poner una multa por incumplir el requerimiento y me van a poner otra multa por haber abusado de la situación de ANSI. Esas son infracciones muy graves en las relaciones sociolaborales. ¿Qué es lo que puede pasar o qué tipos de inspecciones existen? Existen las inspecciones ordinarias, que son aquellas que realiza el Ministerio de Trabajo a través de su servicio de aleatoria. El Ministerio de Trabajo va haciendo inspecciones a empresas de diversos tipos, a universidades, a comercio, a minería, a transporte, en distintas actividades se va haciendo un muestreo para determinar cuál es el nivel de cumplimiento de las empresas respecto a sus obligaciones legales y convencionales. Por ejemplo, al día de hoy existe una campaña, digamos, de la SUNAFIL respecto a las universidades. Están verificando todas las universidades para determinar si los docentes universitarios están contratados bajo locación de servicios, que hay algunas universidades que todavía hacen eso, o están en planilla. ¿Cuál es la obligación de la universidad? Tener a todos sus docentes en la planilla. Todos sus docentes tienen que ser trabajadores, por lo menos los docentes de pregrado y los docentes de posgrado, que son los servicios que brinda la universidad. Si son cursos especiales como diplomados, estos cursos que se van dictando que no son parte de la malla curricular de las universidades, ahí sí podemos contratar a determinados docentes o a determinados especialistas para que dicten determinados cursos de especialización. Pero respecto a los docentes ordinarios, a los docentes de la malla curricular de pregrado, todos tienen que ser o son docentes contratados o son docentes ordinarios, pero tienen que ser docentes de planilla. No pueden estar con contrato de relación de servicios. ¿Y por qué se está haciendo eso? Porque como ustedes sabrán, todas las universidades están pasando por un proceso de certificación, ¿ok? Por la SUNEDO. Entonces, para complementar la información que las universidades le presentan a SUNEDO, la SUNAFIL también está haciendo su verificación del cumplimiento de disposiciones legales. En los meses de agosto y enero hacen campañas para verificar el pago de las gratificaciones de julio y diciembre. En los meses de mayo y noviembre hacen campañas para verificar el cumplimiento de los depósitos de CTS. Esto dentro de la planificación que hace la SUNAFIL para efecto de determinar el nivel de cumplimiento. Hay otras inspecciones en que son inspecciones generales y ahí sí van a revisar absolutamente todo. Como decía hace un momento, cualquier información que nos pida el inspector se la tenemos que proporcionar. Si en ese momento no la tenemos, por algún motivo, no sé, nos piden, qué sé yo, el PDT, planilla electrónica, y si no tenemos la clave de sol, no podemos hacer, decimos no tengo la clave de sol, el contador o el responsable de planilla no está presente, requiéramelo y a través de un proceso de comparecencia vamos a poder subsanar esa infracción. Pero tenemos que darle una respuesta al inspector. No es, no te lo voy a dar, no, te lo voy a dar después. Esta información que, por cierto, el inspector de trabajo maneja es una información reservada. Esa información no se hace pública. Lo único que hace el inspector es verificar si estamos cumpliendo o no estamos cumpliendo la norma. Si estamos cumpliendo, qué bien, y si no estamos cumpliendo, nos iniciará un procedimiento sancionador que lo hablaremos más adelante. Bien, ¿qué es lo que puede pasar dentro de un proceso de inspección? Dentro de un proceso de inspección, los inspectores pueden tomar tres tipos de acciones.
Primero pueden hacer una verificación de datos. La verificación de datos se hace a través del sistema. Con el RUC de la empresa, yo puedo saber quiénes son los representantes legales, a qué actividad se dedican, cuántos trabajadores tienen, cuáles son las remuneraciones de los trabajadores, quiénes son los trabajadores, porque toda esa información se saca del PDT, planilla electrónica, a los cuales los inspectores de trabajo tienen acceso. Comprobación de datos. Una segunda forma de actuación es la visita al centro de trabajo. Los inspectores llegan al centro de trabajo, como les decía hace un momento, esperan 15 minutos para que los atiendan. Si no los atienden, no es que, qué bien. Como decimos, ¿qué digo? No atendí al inspector y el inspector se fue. Sí, el inspector se fue y les va a mandar una resolución de multa. Pero eso no evita que el inspector entre. Si el inspector quiere entrar a la empresa, hace un trámite muy sencillo. Va el inspector como inspector de trabajo a un juez y le dice: señor juez, autoríceme usted el ingreso a la fuerza a la Universidad San Martín de Porres. El juez de manera inmediata va a sacar su orden para autorizar el deserraje en caso de ser necesario. Y con esa orden, el inspector de trabajo puede ir a una comisaría, solicitar apoyo policial y va a ingresar a la Universidad San Martín a la fuerza. Por eso no autoricé al inspector, no entró y miren, se fue. ¿Qué digo soy? Te vas a costar 5 UITs esa viveza. Sin perjuicio de ello, igual el inspector va a ingresar. ¿Ok? Entonces, mucho ojo con eso. Si el vigilante nos informa, ha venido un inspector de trabajo, de inmediato, ¿qué pasa? Y atenderlo de manera inmediata. El atenderlo de manera inmediata no significa que tenemos que tener toda la información que él nos pide. Puede ser que no la tengamos físicamente en ese momento, en ese lugar. O de repente la información está en la empresa, pero la persona responsable no está. No tenemos acceso a la información. Simplemente se la atiende, se identifica, y le dice que esa información, requíranos a una comparecencia, que es el tercer tipo de actuación, y en la comparecencia presentaremos la información que usted nos ha solicitado. Porque, por cierto, si no presentamos la información, nos multan otra vez. Cada multita, cada obstrucción a la labor inspectiva, 5 ITs, 5 ITs, 5 ITs, hasta llegar a un máximo de 100 ITs, que es la máxima multa que nos pueden poner. 415 soles, mucho. Bien, entonces, después de la visita al centro de trabajo, lo siguiente que puede hacer el inspector es citarnos a comparecencia. Y esa comparecencia implica que nosotros tenemos que trasladarnos a las instalaciones de la SUNAFIL. Acá en Lima, la SUNAFIL funciona en el edificio del Ministerio de Trabajo, en el segundo y cuarto piso. ¿Okay? Nos van a citar al segundo o cuarto piso para que llevemos la documentación que nos han solicitado. Normalmente, cuando un inspector hace una visita al centro de trabajo, en la generalidad de los casos, hacen recorridos por el centro de trabajo y empiezan a tomar nombre de los trabajadores o las personas que ven en el centro de trabajo. Le preguntan el nombre completo y el DNI, eventualmente la fecha de ingreso a la empresa. ¿Eso es normal? Sí, es normal. Son parte de sus funciones. El inspector de trabajo en esas visitas también puede interrogar a los trabajadores. No solamente pedirle su fecha de ingreso, su fecha de cese, sino preguntarle qué es lo que hace, quién es su jefe, con quién trabaja, de qué hora trabaja y todo lo demás. Si le dan implemento de seguridad, si no le dan implemento de seguridad, si les hacen los exámenes médicos ocupacionales, cualquier pregunta, le puede preguntar cualquier cosa vinculada a la relación laboral. Y eso lo puede hacer con o sin presencia del empleador. No es que están interrogando al empleador y todo que está presente, no, el inspector puede disponer que él va a conversar con el trabajador a solas, al igual que puede conversar con el empleador a solas. Repito, el inspector de trabajo es un funcionario público cuya función es verificar el cumplimiento de normas legales y convencionales en materia laboral. ¿Tiene limitaciones para solicitar esa información? No, ninguna limitación. ¿Qué más pasa con los inspectores y en las diligencias de inspección? Si el inspector, como consecuencia de su proceso de inspección, verifica el incumplimiento de una norma legal o convencional en materia laboral, puede hacer un requerimiento. ¿Qué implica el requerimiento? Implica que le va a pedir al empleador, o le va a decir al empleador, más que pedir, le va a decir al empleador que cumpla determinadas obligaciones. Por ejemplo,
que cumpla con los depósitos de CTS, compensación por tiempo de servicios, del trabajador por proyecto. ¿Okay? Y le va a dar un plazo, mínimo 3 días, máximo 10 días. Dentro de este plazo de 3 a 10 días, el inspector de trabajo los va a citar para que acrediten el cumplimiento del requerimiento. ¿Qué ocurre si cumplimos el requerimiento? Nada, subsanamos y listo. ¿Qué ocurre si no cumplimos el requerimiento? Multa por incumplimiento del requerimiento efectuado por el inspector. Va a generar una nueva multa. Si hemos obstruido la inspección, si no atendemos a la inspección y encima no atendemos el requerimiento, ya tenemos 15 UITs en el bolsillo, ¿no? Las multas son disuasivas. Al empleador no le gusta que le toquen el bolsillo, bueno, a nadie le gusta que le toquen el bolsillo. Entonces la idea es que piensa bien antes de obstruir, piensa bien antes de no atenderme, piensa bien antes de no cumplir el requerimiento, porque la consecuencia va a ser una consecuencia económica. Y eso que las multas las han bajado. Antes las multas eran más altas, las multas podían llegar a 150 OITs. Han bajado las multas, han ampliado los rangos de multa para que las multas sean, entre comillas, más razonables. Pues son altos, pero más razonables. Se han encogido un poquito. Bien, entonces, si hacemos un breve repaso de lo que hemos dicho, hay inspecciones puntuales para campañas específicas, para temas específicos, hay inspecciones ordinarias, hay inspecciones a pedido de la parte trabajadora, esencialmente para la constatación de despido de hecho, y en algunos otros casos para verificar la desnaturalización de los contratos de trabajo. Por ejemplo, eso se da en aquellos casos en que existen contratos de locación de servicios y el trabajador ya se intuye que no le van a renovar el contrato, entonces solicitamos una inspección del Ministerio de Trabajo para que verifiquen, por principio de primacía de la realidad, que son trabajadores y que no son locadores. Por cierto, para que el Ministerio de Trabajo se presente, bueno, estoy trabajando en la zona FIL, se presente a una inspección, no es eso que hay que ir al Ministerio de Trabajo, hacer una cola de las 5 de la mañana para que le den ticket, eso la verdad que no sé por qué lo siguen haciendo, porque ahora pueden hacer la denuncia a través de la web. Entran a la web de la zona FIL y hay un link para denuncias, se identifican y hacen la denuncia que crean pertinente. En ese link de denuncias ustedes pueden decidir si quieren que el inspector los identifique ante el empleador o mantengan en reserva su nombre. El inspector sí sabe quién hizo la denuncia, pero ustedes pueden solicitar que el empleador no lo sepa. Y el inspector está en la obligación de no revelar su nombre. Lo que hace el inspector normalmente es que pide información de varios trabajadores, de 10 trabajadores, de 15 trabajadores, de 20 trabajadores, y ahí va a ir a buscar si es que ustedes están o no están. O sea, sus mecanismos. Es otra denuncia. Otra forma de que se origine una inspección es que alguna otra autoridad de otro organismo distinto a la SUNAFIL le solicite a la SUNAFIL una inspección. Por ejemplo, el Poder Judicial. Le podría pedir a la SUNAFIL, señor SUNAFIL, hagan ustedes una verificación. Podría ser. Esas son las formas como se pueden generar órdenes de inspección, visitas de inspección. Alguien se lo pide o la propia SUNAFIL, a través de su sistema aleatorio, va a hacer inspecciones. Algunos empleadores somos muy sortudos, nos tocan inspecciones todos los años y más de una al año. Tenemos un cliente que atendemos por lo menos unas 8 o 9 inspecciones anuales, de todo tipo, porque es una empresa que tiene distintos locales y nos caen a los distintos locales. Nos inspeccionan aquí, inspeccionan allá, inspeccionan allá. Tenemos suerte, nos andan revisando en el trabajo. Bueno, eso nos obliga a tener nuestro sistema de gestión de personal bastante al día, ¿no? La gente de recursos humanos de esa empresa es muy metódica porque sabe que todos los años nos va a caer una inspección y si nos ponen una multa, por supuesto que la gerencia general nos ajusta a todos, ¿no? Entonces, para evitar eso, estamos muy ordenados en nuestro tema de recursos humanos. ¿Qué más puede hacer el inspector durante una diligencia de inspección? Puede ordenar la paralización de actividades. Cuando un inspector constata que las actividades que están desarrollando los trabajadores son riesgosas o peligrosas para la vida o la salud del trabajador, va a disponer el cese inmediato de labores. Y no podemos ejecutar las labores. A ver, en el derecho penal existen dos tipos de delitos: los delitos culposos y los delitos dolosos. Los delitos culposos son aquellos que se originan sin intención de la parte. Por ejemplo, yo salgo en mi auto, estoy manejando el auto y de repente se cruza una persona, la atropella y la mato. Eso se llama homicidio culposo.
Yo no salí en el auto para matar gente, un accidente, ¿no? Okay. Lo mismo puede pasar en la actividad laboral, ¿no? Yo estoy trabajando, estoy dictando una conferencia, me distraigo, me tropiezo, me caigo y me muero. ¿Okay? ¿Responsabilidad de la universidad? Digamos, sí. ¿Y por qué sí? Si hacemos un análisis de seguridad de salud ocupacional, no hay ningún elemento que me marque que aquí existe una grada relativamente alta. ¿Qué es lo que debería haber acá adelante? Una baranda, ¿no? Por una norma de seguridad. No está la baranda, me caigo. Pero la universidad dice, uy, no pensé en eso, no me di cuenta. Entonces, si bien igual sigo muerto, no fue responsabilidad de la universidad porque no fue una situación que preveía. No lo dio. Pero digamos que vino un inspector de trabajo y le dice a la universidad, señores Universidad de San Martín, su estrado es riesgoso y peligroso. El trabajador se puede caer, se puede golpear la cabeza y se va a morir. ¿Ok? Entonces ponga usted una baranda. Y no hay exposiciones en este local hasta que no se ponga la baranda. La universidad dice, oye, pero estamos en la semana de... Estamos en una semana especial con exposiciones constantes, entonces necesitamos que el profesor siga dictando. Y el profesor Ojeda, muy efusivo, viene, se cae y se mata. En ese caso, va a dejar de ser un delito culposo para convertirse en un delito doloso. ¿Por qué? Porque no obstante que el inspector le dijo que no debía hacer ese tipo de actividad, el empleador continúa realizando la actividad. Y como consecuencia de eso, el trabajador sufrió un daño, en este caso, muerte. ¿Ok? Entonces, la responsabilidad penal aumenta. Un homicidio culposo, que puede ser de 3 a 6 años, va a pasar a un homicidio doloso, que va de 6 a 25 años. La situación cambia. Y usted dirá, no, pero eso no va a pasar. Pasa. Y con mucha frecuencia. Sobre todo en actividades manuales. Por ejemplo, en construcción civil. Hay todavía empleadores que no toman conciencia de la importancia de la seguridad en obra. Hace poco, aquí en ATE, en una construcción de una vivienda, zona alta, en los cerros, estaban en un asentamiento humano, habían contratado a unos albañiles para jugar el cerro y ganar un poco más de espacio a la casa. Bueno, empezaron a cortar el cerro, por supuesto que no tenían ningún panel de seguridad, ni pie derecho, ni ninguna medida de seguridad. Empiezan a acabar el cerro, acabar el cerro, acabar el cerro, se cayó el cerro, se enterró 4 trabajadores muertos. En una empresa formal eso no pasa. En una empresa formal se ponen entibados de acero, se ponen pies derechos de acero, se pone una columna, un panel de acero para evitar el derrumbe. O eventualmente, si se produce un derrumbe, que el trabajador tenga cierto grado de protección. Hay líneas de vida, hay balones de oxígeno, hay una serie de medidas de protección, porque sabemos que en el proceso constructivo, sobre todo cuando estamos cavando zanjas, o haciendo túneles, o cavando cerros, existe la posibilidad de que se produzca un derrumbe. Entonces hay que tomar ciertas medidas de prevención. Y muchos no lo hacen. O la gente que está trabajando en altura arriba del 150, vemos que los trabajadores muy sueltos se mueven de un lado a otro, no tienen línea de vida, no tienen arneses de seguridad. Bueno, pues esas situaciones de informalidad originan un índice alto de siniestralidad, porque no se toman las medidas de prevención. Frente a esas situaciones, los inspectores de trabajo dicen, ¿es sobre los que están trabajando sin orden de seguridad? Bajan. Esa gente que está cavando sin medidas de seguridad, salen. Y ese tipo de situaciones, ese tipo de disposiciones, tenemos que acatarlas. Sin perjuicio de la multa que nos van a poner por haberlos hecho trabajar en esas condiciones inseguras, tenemos que dejarlo hacer porque si no, en el caso de que produzca un accidente, nuestra responsabilidad penal se incrementa. Y aquí ya no estamos hablando de plata. Pues total, es más o menos plata que voy a tener en el bolsillo. Acá estamos hablando de la libertad, que es lo más precioso que tenemos los seres humanos. Nos van a privar de la libertad si es que no acatamos la disposición del inspector de trabajo para efecto de adoptar las medidas de seguridad y que cesen las actividades riesgosas y o peligrosas. Entonces, es otra de las facultades que tiene el inspector de trabajo.
¿Tienen alguna pregunta o algo? A toda la vida. Un órgano instructor y un órgano resolutivo. En el procedimiento anterior, luego de una inspección, el inspector sacaba un informe inspectivo. Este informe inspectivo, el inspector decía qué normas estábamos incumpliendo y hacía un detalle de los incumplimientos que habíamos cometido. Contra ese informe inspectivo, nosotros formulábamos un descargo. En ese descargo, nosotros teníamos que decir, no señor, esa falta no lo he cometido, y presentábamos los medios probatorios que consideramos pertinentes. Hicimos unos alegatos respecto a las imputaciones que efectuaba el inspector de trabajo. Ahora, ese procedimiento simple lo han complicado un poco. ¿Por qué? Porque antes teníamos 15 días para hacer los descargos, ahora tenemos 5. Con lo cual, el tiempo de procesar la información y redactar las respuestas se nos ha cortado sustancialmente. Pero, más allá de eso, lo importante del procedimiento sancionador es que ahora le exigen al inspector que fundamente en hechos y en derecho los incumplimientos que nos acotan. Antes era muy común que el inspector decía, por ejemplo, el reglamento de seguridad y salud ocupacional no cumple con las disposiciones de ley. Y uno se preguntaba, ¿y qué disposición incumplir? Dime pues, la ley tiene 284 artículos, dime qué artículo incumplir. Ahora nos tiene que decir, usted incumple el artículo 154, literal A, que dice tal cosa. Ese es su incumplimiento. Por eso que los plazos un poco se han acortado, porque nos dan, digamos, la resolución más masticada, si cabe el término. Ya en nuestro caso, nuestra defensa es mucho más ágil. Es importante, sobre todo la gente de recursos humanos, cuando lo que verifican es cumplimiento de disposiciones legales y convencionales en materia laboral, es muy importante que la información sea procesada rápidamente para entregarla al área legal, que es quien en definitiva redacta los descargos. Porque si no le damos información certera y oportuna al área legal, este no va a poder hacer la defensa en el corto plazo que tiene ahora para poder realizarla. Dentro del procedimiento sancionador, ahora lo que existe es una tabla de multas, donde hemos reducido las multas de 150 a 45, solamente que nos pueden ir acumulando multas hasta llegar a un máximo de 100 UITs. Ahora la multa máxima es 45, acumulables hasta 100, dependiendo del tipo de incumplimiento que tengamos, si somos reincidentes, no somos reincidentes, si subsanamos o no subsanamos las infracciones anteriores. Por eso nos da puntos en contra, que hace que las multas posteriores sean mayores, pueden llegar al 100% de la multa anterior, en caso seamos reincidentes, por ejemplo. ¿Okay? La ley ha establecido un procedimiento de premios para los empleadores que, habiendo sido detectados en incumplimiento de normas legales o convencionales en materia laboral y subsanen, un descuento del 90% de la multa en caso que subsanen antes de que salga la apelación. Antes de que les efectúen la acotación. Y si es que ya nos hicieron la resolución de multa, vamos a tener la posibilidad de reducirla al 30% o al 50%, dependiendo si es antes de la apelación o si es cuando ya se produjo la apelación, hemos apelado y la segunda instancia no se ha pronunciado. Este sistema de incentivos lo que busca es que el empleador cumpla con su obligación legal y premiarlo con una reducción de la multa. Una reducción bastante importante. En el primer caso, hasta el 90%, o sea, solamente pagamos el 10% de la multa que eventualmente nos correspondería. En los otros casos pagamos 30%, nos ahorramos el 70%, y en el tercer caso nos ahorramos, entre comillas, ahorramos el 50% de la multa. Un sistema de incentivos bastante beneficioso para los empleadores que en algún momento incumplieron las disposiciones legales y o convencionales en materia laboral. Otra de las alternativas de inspección que se pueden dar es, hay una inspección preventiva de educación. Los inspectores de trabajo deben, o pueden, y deberían salir a la calle no solo para
para verificar el cumplimiento de disposiciones legales y convencionales en materia laboral, sino para instruir al empleador sobre el incumplimiento. Hay situaciones en las cuales el empleador incumple la norma laboral no con intención, sino por desconocimiento o de repente por mala interpretación. Un ejemplo que uso con mucha frecuencia es el tema del pago de las horas extras. De acuerdo a la ley, los trabajadores tienen derecho a una sobretasa de 25% por las 2 primeras horas extras y 35% a partir de la tercera hora. ¿Okay? Yo soy un buen empleado. A mí me gusta cumplir mis obligaciones con mis trabajadores. Entonces, mis trabajadores que trabajan 12 horas diarias, yo les pago las 2 primeras horas al 25% y las otras 2 horas al 35%. Esos trabajadores laboran 12 horas diarias, 6 días a la semana. ¿Ok? ¿Eso qué significa? Que estos señores laboran 72 horas semanales. Y de esas 72 horas semanales, yo les pagué sus 48 horas con la remuneración normal, les pago 12 horas con sobretasa del 25% y 12 horas con sobretasa del 35%. Soy un buen empleado, ¿no es cierto? ¿O soy un mal empleado? ¿Qué dicen ustedes? ¿Estoy bien o estoy mal? ¿No dice? ¿Eco? Soy un mal empleado. Le estoy regalando plata al trabajador. La jornada laboral es de 8 horas diarias o 48 horas semanales. ¿Qué significa eso? Que existe la posibilidad de una jornada acumulativa. ¿Qué significa eso? Que existe la posibilidad de que un trabajador labore 12 horas diarias y no tenga derecho a horas extras. ¿Por qué? Porque trabaja 12 horas diarias 4 veces por semana, lo cual significa que está trabajando 48 horas semanales. No tiene derecho a horas extras. Trabaja 24 horas diarias, 2 días a la semana, tampoco tiene derecho a horas extras. ¿Por qué? Porque estamos en la jornada máxima de 48 horas semanales. Entonces, ¿cuándo determino si ha existido o no ha existido hora extra? Al final de la semana. Entonces yo tengo que esperar llegar al final de la semana, al día 6 si trabajo 6 días a la semana, o al día 5 si trabajo 5 días a la semana, para determinar si han existido o no han existido horas extras. En el ejemplo planteado, este trabajador laboró 24 horas extras, lo cual implicaría que solamente 2 horas las pagamos al 25% y las otras 22 horas las pagamos al 35%. Si ustedes hacen el cálculo, van a ver que hay una diferencia sustancial en el pago de las horas extras. Con el método de al final de la semana, el trabajador recibe más dinero por concepto de horas extras que en el sistema de liquidándolo diariamente. Pero si ustedes le preguntan a cualquier persona que trabaja en el área de recursos humanos, pero que hacen las planillas, le van a dar el cálculo de 2 horas a 25, 2 horas a 35. Eso es lo que manda la ley. Pero preguntémosle a esa misma persona que dice eso es lo que manda la ley, y si trabaja solamente 4 días a la semana, 12 horas diarias, ¿le vas a pagar horas extras? Y su respuesta va a decir, no, pues si no llega a las 48. Entonces tengo un doble criterio, un doble rasero. Cuando me conviene, sí, 2 horas diarias a 25 y 35, pero si solamente 4 días, ahí no va, ese criterio no va, va a criterio de la semana. Está mal. La ley me dice solamente 2 horas. Entonces, si yo, inspector de trabajo, reviso una planilla y veo que al trabajador Jorge Ojeda le pagaron 12 por 4, si trabajo toda la semana, le pagaron 48 horas al 25% y 48 horas al 35%, mal calculado. A este señor le dieron pagar 8 horas al 25% y el resto al 35%. Así se le debió pagar. Entonces, ese empleador que se consideraba un buen empleador, el superempleador que estaba pagando el beneficio del trabajador, resultó que no era. Pero no era, no porque quería ser servido, sino que esa fue la forma que interpretó la ley. Y es una interpretación de buena fe, no tenía el ánimo de engañar al trabajador. Entonces el inspector de trabajo no lo puede sancionar con una multa, pues. Lo que tiene que decir en esta función inspectiva educadora es decirle, no te has equivocado. La fórmula correcta de calcular el pago es esta. Y esta fórmula implica un reitero. No te voy a sancionar porque simplemente estoy educando. Otro de los puntos muy controvertidos es el tema de la asignación familiar.
Como todos ustedes saben, la asignación familiar equivale al 10% de la remuneración mínima vital. La norma que crea la asignación familiar, si mal no recuerdo, la 25129, dice que ese concepto de asignación familiar es un concepto remunerativo. Entonces, muchos empleadores, ¿qué hacen? Como es un concepto remunerativo, se va ganando día a día. Entonces, si yo trabajé el mes completo, le trabajo, digamos, falto 4 días, me descuentan la parte proporcional de esos 4 días. Porque total es un concepto remunerativo. Y en vez de darme 93 soles, me dan 87 soles. Porque me han descontado 4 días que no fui a trabajar. ¿Eso está bien? No, no está bien. Eso está mal. La asignación familiar yo se la tengo que pagar al trabajador, así trabaje 1 hora, así trabaje 10 minutos, así trabaje 1 minuto. Si él trabaja, ya tiene derecho a la asignación familiar. Yo le tengo que pagar 93 soles. Porque la norma no distingue. La norma no dice 93 soles, trabaja 48 horas semanales en los 30 días de la semana. No dice eso. La norma dice que el trabajador tiene derecho a una asignación familiar equivalente al 10% de la remuneración mínima vital en caso tenga hijos menores de edad. Punto. Y no hay que discriminar donde la ley no discrimina. No hay que diferenciar donde la ley no diferencia. Entonces no tengo derecho pues, a hacerle descuento de ningún tipo. La asignación familiar se paga completa. Y si en el mismo centro de trabajo laboran papá y mamá, una pareja, papá y mamá no importa si están casados, convivientes también vale, pero tiene que ser hombre y mujer. Si hay una pareja que tiene hijo, entonces los 2 padres tienen derecho a la asignación familiar. Oye, pero eso es solo hijo, los 2 padres tienen derecho porque es derecho del trabajador, no al hijo, del trabajador. Si yo tengo hijo, tengo derecho a asignación familiar. Por cierto, en la medida que el hijo sea menor de edad o mayor de edad con algún tipo de discapacidad que le impida valerse por sí mismo. En ese caso, la asignación familiar se mantiene. Si no, a los 18 años se deja de abonar la asignación familiar. Ok. Bien, entonces, en esta función educativa, que debería hacerla el Ministerio con más frecuencia, le va a permitir al empleador que cree que está cumpliendo o que hace su esfuerzo por cumplir su función, por cumplir con sus obligaciones legales y o convencionales en materia laboral, le enseñamos, lo corregimos. Se estuvo haciendo mucho al principio, pero lamentablemente se dejó de hacer, no sé si por falta de recursos, por falta de interés, o porque le faltaba dinero al Ministerio de una forma muy efectiva de captar fondos a través de los procesos inspectivos de las multas, porque estos constituyen ingresos propios en su momento para el Ministerio de Trabajo y ahora para la SONAFIN. Todo lo que se recauda en multa son recursos propios para la SONAFIN. No van al Tesoro Público, SONAFIN los administra. ¿Ok? Entonces, eso se dejó de hacer durante mucho tiempo, pero ojo, esta función educativa tiene que ser a nivel general. ¿Qué es lo que pasó en el gobierno de Humala durante el primer ministro el ministro de Trabajo, el primer ministro de Trabajo de Humala, que no recuerdo el nombre, es muy ingrato. Bueno, yo tengo ese defecto que nunca me acuerdo los nombres. Bueno, ese ministro dispuso que los inspectores de trabajo empezaran a visitar a las empresas y aquellas empresas que se habían identificado que no habían sindicatos, que vayan a hacer esa labor pedagógica, que la ley lo faculta, hacer labor pedagógica. Y esa labor pedagógica, ¿qué buscaba? Incentivar a los trabajadores a que formen sindicatos. Entonces se reunían con los trabajadores, llegaba el inspector de trabajo, se presentaba el centro de trabajo, el inspector de trabajo, Jorge Queda, y Potosí, reunión con los trabajadores, quiero conversar con los trabajadores. Entonces, como tenemos el deber de colaborar con la inspección, gerente de recursos humanos, trabajadores, reúnanse, paramos las actividades, trabajadores, reúnanse. Y los inspectores empezaban a hablar a los trabajadores sobre los beneficios del sindicato, las bondades del sindicato y todo lo que podrían lograr a través del sindicato. ¿No? ¿Para qué? Para incentivar la creación del sindicato, porque consideraba el ministro de turno que esa era la mejor forma de lograr paz social. Pero eso era válido. Eso no es válido. Eso es atentar contra el principio de legalidad. ¿Y por qué atentar contra el principio de legalidad? Porque la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo establece que los trabajadores tienen derecho a la libertad sindical. ¿Qué implica la libertad sindical? Que son los trabajadores los que deciden si se afilian o no se afilian a un sindicato, si forman o no forman un sindicato, si salen o no salen de un sindicato. Ni el Estado,
Ni el empleador, ni una organización sindical puede coaccionar, obligar o presionar a los trabajadores para que formen o para que no formen una organización sindical. Esta situación de este ministro obligó que la CONFIEP levantara una denuncia contra el Estado peruano ante la OIT para que la OIT le dijera al Estado peruano que eso no lo puedes hacer. Y efectivamente sucedió. La denuncia fue acogida por la OIT informó al Ministerio de Trabajo a través de Relaciones Exteriores y se dejaron de realizar ese tipo de prácticas. Lo que busca la labor formativa del Ministerio de Trabajo a través de estas inspecciones es decir al trabajador: te has equivocado en la aplicación de la ley se aplica acá, reitérale y ya no cometas ese error. No te preocupes, no te voy a multar porque te estoy enseñando. Te estoy auditando para que sepas que debes hacer las cosas de la manera que se deben hacer. Para eso es esa función, no para fomentar la formación de sindicatos. Para eso no existe, para eso no está hecho. Porque es una intromisión y una violación al principio de la libertad sindical. Yo voy a preparar un PowerPoint para todo esto, pero no cargó en mi USB y ya la verdad que ya la memoria no me da para más, así que ahí nos vamos a ver. Muchísimas gracias.